Dios le bendiga a vuestro amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo, la voz de Jesucristo, regocijados de estar nuevamente en su hogar. A la voz del Señor, saludo a los hermanos, a las hermanas. Gracias por sus oraciones. A la voz del Señor en todo lo que puedan hacer. A la voz de Jesucristo, no simplemente para nosotros, sino que es para Cristo. A la voz del Señor, lo que es debido y justo para cada cual con uno y otros, a la voz del Señor. Y en la última programación nos quedamos en la conversación de los padres, a la voz del Señor, de los hijos obedecer a los padres, porque esto es justo delante de Dios, para que seas prosperado y todo te vaya bien, a la voz del Señor. Es una promesa larga, es una promesa duradera, a la voz del Señor. Y entramos en Efesios capítulo 6, versículo 4, y se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Alabado sea el Señor. Y aquí en la palabra hablando, ¿verdad? A los padres, a los varones, alabado sea el Señor, en la cual dice, ¿verdad? Que no provoquemos a ira. Alabado sea Jesucristo, y ¿verdad? Y cuando dice a vosotros padres, siempre o casi siempre es el varón que quiere usar como el padre es la autoridad en el hogar, alabado sea el Señor. La madre criando a sus hijos con su esposo, que es el padre. La autoridad de los padres, alabado sea el Señor. Es algo muy importante, pero no puede ser destructivo. Alabado sea el Señor. Y a veces, ¿verdad? Hay padres que tuvieron diferentes situaciones comprendiendo a su hijo, comprendiendo a su hija, alabado sea el Señor. Y a veces hay hermanas, hay otras madres ancianas que comprenden y pueden ayudar, ¿verdad? Como dice la palabra, que las damas con experiencia en el amor de Cristo siempre, ¿verdad? Pueden enseñar a las damas jóvenes a la voz del Señor, porque la experiencia, en alguna manera, ¿verdad? Un hijo, una hija suya, les recuerda de la misma manera a un hijo, una hija que tuvieron. Alabado sea el Señor. Y en alguna manera ayude. Y Dios bendiga a esas damas, a esos padres, alabado sea el Señor, esos caballeros, que bajo el don del Señor, no sé si usted ha ido a un lugar donde una madre, en el amor del Señor, 2 o 3 visitas, ¿verdad? En confianza con los padres, regresa para atrás como un hijo diferente. Tiene un don del Señor, alabado sea Jesucristo, un regalo del Señor, ¿verdad? De que a veces en las cosas que no podemos como padre o como madre, alguien por un don del Señor, ¿verdad? De madre, alabado sea el Señor, saben cómo en alguna manera buscar. La cosa es que el hijo o la hija regresa para atrás diferente, una actitud diferente. Tiene otra manera, aunque le enseña lo mismo, ¿verdad? Es como un don del Señor, es como un regalo de Dios, de que tiene para enseñar a la voz del Señor, de que el caballero, ¿verdad?, tiene un don de enseñar, donde los varones aprenden lo mismo que los padres, a la voz del Señor. Pero cuando la comunidad está junta y la comunidad cristiana estamos juntos, podemos ayudarnos unos a los otros, a la voz del Señor, de que a veces la juventud, los niños, lo echan para un lado, alabado sea el Señor, donde piensan que a veces es más que mi padre que piensa así, es más que mi madre que piensa de esta manera. Y la realidad es que las cosas en la calle
son feas y son fuertes. Hay muerte, engaño, decepciones, violaciones, homicidios, matanzas, robos, hurtos. Alabado sea el Señor. Pero la cosa es que a temprana edad, alabado sea el Señor, van aprendiendo que esto no es simplemente algo que mi padre más que me quiere enseñarme aquí, es algo que es aplicable aún, alabado sea el Señor, que ellos aprenden socialmente de cómo manejar y cómo comportarse y quedarse en el Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Y a veces se necesitan, ¿verdad? Buenos vecinos, ¿verdad? Buenas vecinas, alabado sea Jesucristo, donde la comunidad, alabado sea el Señor, ayuda, alabado sea Jesucristo, en el que el comportamiento lo es normal, alabado sea Jesucristo. Nadie se escapa de nadie, alabado sea el Señor, pero no se abusa de la autoridad de ser madre o ser padre, porque es una autoridad que Dios le dio a usted que es madre y a usted que es padre. Esa autoridad se la dio Dios a usted. Alabado sea el Señor, y en esas autoridades no pueden haber los abusos o abusos de autoridad, donde dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y provocar, a veces se usa la palabra psicópata, que siempre está provocando, porque si tú fracasas, eso fue lo que tú hiciste. Y la ley va a decir que eso fue lo que tú hiciste, y más bien, ¿tú sabes qué? Que yo no te conozco. Y así es la calle. Después que te provocan, yo no sé, más que yo oí un escándalo allá, nos fuimos temprano, no sabe nada. Y la que termina en la celda, en el cuartel de policía, es usted, porque usted fue la que tomó el paso y hacerlo. Alabado sea el Señor. O a veces los niños instigan a otros de que tiren una piedra y rompan un cristal, y siguen con el asunto, y está la persona ahí, y siguen con el asunto, tira una. Pues yo tiro esta pequeñita, no va a romper el cristal, a ver. Y tantos están hasta que rompen el cristal, alabado sea el Señor. ¿Ya? Provocando, tentando, alabado sea el Señor. Provocando, tentando, alabado sea Jesucristo. Y el que recibe el castigo es el Hijo, el que tiró la verdad, la más grande, donde todos apuntan y dicen, mira, todos lo vimos nosotros de que solamente uno fue el que la tiró. Y fue fue aquella, fueron aquellos. ¿Verdad? Alabado sea el Señor. Y vemos que entonces dice, ¿verdad?, que el Padre disciplina a los hijos, al Hijo, en el amor y en la amonestación del Señor. Y no provoquéis a ira, o sea, que ya está en una etapa donde reacciona de una manera donde normalmente no lo haría si no lo estuvieras provocando, ¿verdad? A veces un padre le dice, bueno, ¿tú quieres darme? Pues dame entonces. El hijo lo hace porque es que ya está enojado con él. Y después que lo hace, le dice también, le da un castigo más fuerte, tras de que también lo invitó a que lo haga. Alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Y parece como un tipo de, alabado sea Dios, como un tipo de hipocresía, porque me está diciendo que lo haga y enojado se lo voy a hacer. Y ahora dice que no. O sea que ya reaccionó y provocando a ira le faltó respeto. Alabado sea Jesucristo. Y dice que entonces nosotros criemos a vuestros hijos, no provocándolos a ira. A la ira son enojos que a lo mejor usted no sabe dónde llegaba,
hasta que se atrevió a hacerlo. Enojos donde usted no pensaba que, ¿verdad?, ponía la vida de otro casi a muerte, pero en las provocaciones sabe que agarró el cuchillo. Diferentes maneras, porque los provocan a ira, y la disciplina no es para alcanzar ira. La disciplina es para rescatarlo de cierto tipo de actitud o cierto tipo de manera de su razonamiento, entendimiento, para que no haga ese error. Alabado sea el Señor. Él no entiende las consecuencias. Alabado sea Jesucristo. Y al no entender las consecuencias, entonces el Padre disciplina. Saca más tiempo en disciplinarlo, en cómo resolver el asunto. Alabado sea el Señor. Y dice, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, significando que hay muchas disciplinas. Alabado sea Jesucristo. Hay muchas disciplinas que existen, muchas disciplinas, ¿verdad? La tortura para muchos es un tipo de disciplina. La tortura, tú estás destruyendo un ser humano, estás destruyendo una persona físicamente, emocionalmente, hasta que queda en un estado casi como irreparable. Lo destruiste. So dice aquí, criarlos en el amor y la amonestación del Señor. O sea, que la disciplina del mundo es diferente a la disciplina del Señor. Alabado sea Jesucristo. La disciplina del mundo, hay abusos, hay diferentes maneras de cómo someterlo, porque más que lo vamos a someter a lo que sea. Alabado sea Jesucristo. Dice que lo críe en la disciplina y en la amonestación del Señor, recordando en Cristo siempre de la palabra, siempre poniéndole la palabra en la amonestación del Señor. Alabado sea Jesucristo, en la amonestación, en la amonestación, ¿no? En la amonestación. Sabemos de Sansón, a veces decimos Dalila, alabado sea Jesucristo, pero Dalila no era en sí el problema. Dalila era una dama, como las demás. Él comprendía lo que era la promesa. Dalila era filistea. Sabemos que entre filisteos y los israelitas, los que tenían la promesa del Señor, la fe en el Señor, y una filistea que más que estaba ella actuando por su pueblo filisteo. O sea, no amaba a Sansón. Estaba ella actuando por su pueblo filisteo, de cómo le iban a compensarle, si ella podía adquirir de que en alguna manera lo atrapara. Eso no es amor. Alabado sea Jesucristo. Ser un informante y llevar este tipo de relación como un tipo de relación raro, alabado sea Jesucristo. Una relación rara. Informando a los filisteos se pasaba Dalila. Informando a los filisteos se pasaba Dalila. Informando a los filisteos se pasaba Dalila. Entonces, ¿dónde estaba el amor verdadero para Sansón? Alabado sea el Señor. Dalila era más que una dama pagada para un trabajo de una nación opósita y que sus intenciones eran en contra de lo que era el pueblo del Señor. Porque Sansón entendía la promesa. Sansón era el que fue ungido a la voz de Jesucristo para que, en cuanto Dios lo escogió a él, Sansón conocía lo que era la potencia del Señor, conocía lo que era la fuerza que Dios le daba para las batallas. Él era juez de Israel,
alabado sea Jesucristo. Pero dice que entonces, donde Satanás no llega, entró otra manera entonces diferente, que fue la de una mujer. Pero Sansón fue, que después dice que ella importunándole a él tanto, se dejó él entonces en decirle el secreto, ya que tantas veces trató de matarlo, tantas veces trató de destruirlo, tantas veces decía a los filisteos, para ver si es que esto funciona esta vez, los filisteos afuera, déjame ver si esto trabaja ahora, los filisteos afuera, déjame ver si lo que él dijo es verdad entonces, y le hago esto aquí a estos miembros acá, los amarro a ver si es verdad, alabado sea el Señor. Deben un momentito para ver si entonces así lo acabamos de verdad. Alabado sea Jesucristo. Estaba como un informante de los enemigos, de Dios. Ella estaba como un informante, ¿verdad? Era como una relación loca. Un informante, una relación loca. Porque no lo amaba, más que estaba de informante, informando a los enemigos para ver cómo los mataban entre todos ellos. Eso no sería ni un matrimonio. Alabado sea el Señor. Eso no sería, alabado sea Jesucristo, ningún tipo de relación en ninguna manera. Es más, a que le hubiesen firmado un papel como quiera, eso no era matrimonio. A suponer que se hubiese Sansón, se hubiese casado con Dalila, y más que cuando tenía la oportunidad llamaba, mira, que salió supuestamente para el supermercado a la esquina, supuestamente salió a la esquina, cada vez más que informando a los enemigos, tantos años haciéndolo y nadie hace nada. Más que se queda más que para mirar, para ver cuándo entonces que lo hace. Sale el marido para la iglesia, o la dama para la iglesia. Mira, entonces chequea a ver si es verdad que cogió para la iglesia, porque si se enredó en esto de nuevo, ahora entonces a lo mejor se puede hacer esto y nos justificamos todo. Y tanta gente sabiendo que está trabajando de informante con enemigos o enemigas que los quieren muertos o muertas. Ese era el tipo de relación en lo cual Sansón y Dalila se abarcan. Alabado sea el Señor. No era que Dalila era más poderosa que Dios, porque estaba con un hombre bajo las mismas tentaciones que los demás hombres. Dalila no era más fuerte que Dios. Dios le estableció a Sansón la manera, Dios estableció a Sansón, alabado sea Jesucristo, el reglamento que le puso de que él era nazareno. Cuando él rompió su pacto nazareno, alabado sea Jesucristo, cuando él rompió su pacto nazareno y cuando él rompió su pacto que tenía con Jesucristo y cuando él rompió la promesa, alabado sea el Señor, de la palabra del Señor, y cuando Sansón desobedeció a lo que Dios le dijo, que él era nazareno, alabado sea Dios, y le decía que tenía que mantenerse como nazareno, y que por ser nazareno estaba la bendición, porque el voto nazareno era que estaba consagrado a Dios. El voto nazareno entonces, alabado sea Jesucristo, estaba su fuerza en la consagración a Dios, alabado sea Jesucristo, estaba su fuerza en la obediencia de que él se mantuviera conforme a la palabra de Jesucristo. Y cuando él quiso romper esa obediencia, y cuando él quiso romper ese voto, y cuando él desobedeció en esa manera,
Alabado sea el Señor. Vemos que las consecuencias se mantuvieron. Notó que la presencia del Señor se apartó de él, y a la presencia apartarse de él, entonces quedó esclavizado bajo una dama, alabado sea Jesucristo, donde su interés nunca era amar a Sansón. Su interés nunca era, alabado sea Jesucristo, era serle fiel a Sansón. Su interés más que era, alabado sea Jesucristo, como un tipo de apuesta ya, de cómo vamos a destruir a este hombre. Alabado sea el Señor. Y con esto, alabado sea Jesucristo, este tipo de dama informante, lo que estaba era más que seteando para destruirlo. Porque su instinto, su intento, su alma, su mente, no era para amar al hombre. Su alma, su mente, su corazón estaba simplemente para tener un tipo de victoria en contra, alabado sea Jesucristo, en contra de su pueblo. Alabado sea el Señor. Y dice, alabado sea el Señor, que Sansón conociendo las amonestaciones de los padres, de que él era de promesa, afortunadamente, alabado sea el Señor, en ese caso, él desobedeció a Dios. Pero nos olvidamos que la salvación es de Dios. La salvación no es de Dalila. La salvación es de Dios, no es de Dalila. Dalila no quedaba como la diosa sobre Sansón y sobre lo que era su salvación, ni escogía todavía si él podía heredar el reino de los cielos o mandarlo para el infierno. Alabado sea Jesucristo. Pero Sansón, en ese momento que él desobedeció, revelándole, alabado sea el Señor, lo que era el voto nazareno, revelándole que las fuerzas estaban en mantener su integridad, mantener su voto, mantener su consagración a Dios. Ahí estaba la victoria del voto nazareno. Alabado sea Jesucristo. Y dice que entonces, dice aquí, alabado sea el Señor, que Sansón, aprendiendo tristemente, tuvo una última victoria en contra de los enemigos del Señor, en el cual en el lugar donde ellos se hallaban reunidos, ¿verdad? Rogó nuevamente al Señor, ya que le habían quitado los ojos, lo tenían ciego, alabado sea Jesucristo, por un gobierno que quería destruir a Sansón. Alabado sea el Señor. En el gobierno norteamericano, una dama que platica la muerte de un hombre es culpable de homicidio. Una mujer que manipula la circunstancia para que muera un hombre en las leyes de Dios, en las leyes norteamericanas, es responsable de homicidio. Y por eso es que la Biblia decía al apóstol Juan, que no os juntéis con los homicidas. Que no os juntéis con los homicidas, porque sus inclinaciones, sus intenciones, ¿verdad? Es una revancha, es una venganza. Dice que entonces Sansón, en esa última oración que él hizo, dice que entonces se vengó de sus enemigos, puesto que el pacto que Dios le dio, que era algo simple, el pacto que Dios le había dado a él, no era tan difícil. No era tan difícil. Pero el enemigo lo quería. Y el enemigo lo quería destruirlo.
Alabado sea el Señor. Y el enemigo quería acabarlo. Y el enemigo lo quería de todas maneras. Ahora decir que el Dios de ellos no servía por la desobediencia de Sansón. Alabado sea el Señor. Y dice, alabado sea el Señor, que en ese día que Sansón oró al Señor, se puso, ¿verdad?, sobre la columna. Dios nuevamente cumplió su pacto, pero se murió él con sus enemigos. Alabado sea el Señor. Y dice aquí, ¿verdad?, que los siervos obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Dice los siervos, obedeced a vuestros amos. No todos los que estaban en el Evangelio eran hombres libres. No todos los que estaban en el Evangelio cristianos estaban libres en lo que se respeta a los que mantenía a ellos como esclavos los financieros. Porque ellos eran esclavos, alguien mantenía sus finanzas, alguien mantenía el poderío, alabado sea Jesucristo. Y dice que los siervos que eran cristianos, no dice que empezaran guerrillas contra los amos, dice que le obedecieran a ellos con temor y temblor como a Cristo. O sea que el siervo conocería que ellos siendo cristianos le daba a él testimonio de que ellos obedeciendo al mandato del Señor eran hombres de confiarles a la voz del Señor y pudieran testificar acerca de Cristo, aunque la situación estaba de que ellos tenían sus amos, no estaban libres, en lo que se respeta que no, ¿verdad?, no tenían amo a la voz de Jesucristo, tenían que dar cuenta en algo a la voz de Jesucristo, y lo dice que lo hicieran ellos con la sencillez de su corazón, como a Jesucristo, que lo hicieran la sencillez de su corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, a la voz de Jesucristo, sino como los que quieren agradar al Señor. Así que esta es su proclamación, el joven y su triunfo. Dios le continúe bendiciendo.